No se inmutaron ni un segundo cuando volví a casa en silencio, sin pancartas, sin bienvenida. Ni siquiera una silla libre en la mesa del comedor. Mi padre me miró como si fuera una desconocida que venía a pedir prestado su apellido. Mi madre no apartaba la vista del móvil mientras presumía del novio de mi hermana, un verdadero oficial, decía, no alguien que estuvo en la marina o lo que sea. Aquella noche dormí en el trastero, mientras mi antigua habitación estaba llena de cajas con la decoración de la boda de mi hermana. Se iba a casar con un oficial de inteligencia del ejército. La hija ejemplar con el prometido perfecto. Yo era la que fingían no conocer. Me llamaban cobarde a mis espaldas, una vergüenza de cara, decían que me largué a saber dónde cuando las cosas se pusieron difíciles. A nadie le importó que hubiera entrado en zonas de fuego, cargado con hombres más pesados que yo. O desactivado bombas con los dedos temblorosos. Nadie preguntó nunca qué me costó regresar viva. Hasta esa tarde, en la fiesta de compromiso, estaba toda la familia. Yo me quedé sola junto a la mesa del catering, ignorada, vestida con ropa civil gris. Mientras todos alababan el vestido de diseñadora de mi hermana y su futuro perfecto. Entonces entró él, el oficial superior del ejército, comandante de su prometido. Me miró una sola vez, se quedó paralizado y me observó como si acabara de ver un fantasma surgir en pleno día. Luego avanzó y dijo delante de todos, señora, comandante de los SEAL. En ese instante la sala enmudeció. Me llamo Cassidy Monroe. Durante años viví en las sombras, no porque me avergonzara, sino porque nunca a nadie le importó lo suficiente como para preguntarse quién era realmente. Pero hoy estoy lista para contar toda la historia. Antes de compartirla, quiero saber que estás aquí conmigo. Solo escribe escuchando en los comentarios o dime desde dónde me ves. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. A veces, la conexión más pequeña puede hacer que una historia se sienta escuchada. Y si quieres apoyar más historias como la mía, por favor, suscríbete. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Lo primero que sentí fue el calor, ese calor pegajoso e implacable de Andalucía, como si la tierra misma intentara recordarme que ya no pertenecía allí. Bajé del coche de alquiler. Las botas crujieron sobre la grava del camino que conducía a la casa de mi infancia. Ahí estaba, la casa de los Monroe. Setos recortados, fachada recién pintada, ese maldito mástil de bandera seguía en pie, orgulloso. El mismo columpio del porche que un día sostuvo a 3 hermanos con rodillas peladas y secretos, pero ahora solo 2 seguían importando. Me quedé parada unos segundos más de la cuenta. Con la maleta en la mano, el corazón en la garganta. 10 años desde la última vez que estuve allí. Una década de silencio, distancia, sombras. La placa de latón junto a la puerta seguía diciendo Teniente R. Monroe, Reetti. Como si toda nuestra familia hubiera sido sellada en uniforme y conservada como reliquias detrás de un cristal. Todos menos yo. Dentro. La casa olía a pulimento de limón y jamón asado. El salón zumbaba de voces, vecinos, amigos de la armada, antiguos compañeros de papá. Mi madre pasó junto a mí sin detenerse, con una bandeja de huevos rellenos. Sin abrazo, sin sonrisa, solo una mirada y un escueto llegado. Luego apareció mi padre. Alto, aún con el porte de un oficial, aunque sus ojos ya no cortaban como antes. Sigues viva, dijo, no con crueldad, pero tampoco con afecto, como si leyera un parte meteorológico. Parece que sí, murmuré, forzando una sonrisa seca. Harper estaba en el centro de todo. Impecable. Radiante con su uniforme blanco perfectamente planchado. La hija dorada en todos los sentidos. Cuando alguien preguntó por mí, ladeó la cabeza y respondió, oh, Cassidy. Estuvo en servicio, pero no terminó. Hace algo fuera, cosas de salud, yoga o algo así, algunas risitas educadas. Sonreí como si no doliera. Pero la verdad me apretaba las costillas como un cuchillo. Romo había arriesgado todo para proteger a este país, para protegerla a ella. Pero allí estaba, convertida en una broma. En alguien que flotó y desapareció. En la cena me sentaron en una mesa plegable en una esquina, justo bajo una rejilla de aire congelado, junto a un primo que ni conocía. La mesa infantil de los adultos, pensé, amarga. Desde allí podía ver la pared de honor del comedor. Fotos de Harper con uniforme, de mi hermano menor Blake en una misión. Incluso de papá, durante sus años de mando. Nada mío. Ni siquiera. La graduación del instituto. Como si nunca hubiera existido. Y entonces lo comprendí, no solo me habían olvidado, me habían borrado. Pero ese era el precio del trabajo. A los 18 rechacé la Academia Naval. Todos pensaron que estaba loca. Lo que no sabían, lo que nunca se les permitió saber, fue que me reclutaron para otra cosa. Algo fuera de registro. Algo que no dejaba espacio para fotos en repisas familiares. Durante 15 años viví en las sombras.
parte de una unidad que oficialmente no existía. Un equipo femenino SEAL operando bajo protocolos de identidad cero. Nuestros nombres borrados, nuestros archivos sellados. Éramos fantasmas, hasta que la misión acababa. O nosotras. Y ahora. Al parecer, la misión no había terminado. Aquella noche, en el pequeño alojamiento militar al que había ingresado bajo un alias, me senté al borde de un colchón duro y revisé mi teléfono satelital encriptado. Un mensaje parpadeaba. Canal interno del Pentágono. Lo desbloqueé con los dedos temblorosos. Se me heló la sangre. Me quedé mirando la pantalla durante lo que parecieron horas. Harper. De entre todas las personas, ¿por qué estaría accediendo a archivos clasificados? Y más aún, a aquellos enterrados bajo capas de permisos de máximo nivel. Me levanté y caminé hasta el espejo sobre la cómoda. Por un momento. Me vi como ellos, solo una mujer con ropa sencilla reflejada en un cristal. Desconocido, pero por dentro. Seguía siendo ella, una SEAL, una sombra, una superviviente, y ahora el pasado que enterré estaba regresando. No con susurros, con nombres, con el mío. El aire dentro del auditorio del centro de mando naval era denso de formalidad y orgullo marinero. Las suelas brillantes chirriaban contra el linóleo. Filas de uniformes blancos alineaban los pasillos. Un flujo constante de sí, señor, y sí, señora, zumbaba entre el murmullo. Me quedé fuera 10 minutos, bajo el sol abrasador, viendo cómo mi nombre no aparecía en ninguna lista. Señora. No la tenemos registrada, repitió. Por tercera vez, el joven teniente del puesto de control. Saqué una copia arrugada de la invitación que Harper me había enviado a última hora. Él la escaneó, me miró una vez más y finalmente cedieron, solo dijeron pase. Señora, la última fila está libre, así que encontré mi sitio, última fila a la izquierda, justo en el pasillo. Exactamente dónde colocarías a ese acompañante, al que esperas que no aparezca, sin placa con nombre, sin reconocimiento oficial. Solo yo y mi silencio encajada entre el marido nervioso de una teniente de segunda y un capellán que cabeceaba de sueño. Harper estaba resplandeciente cuando subió al escenario, erguida, uniforme impecable, se movía como si ya fuera almirante, sus ojos recorrieron la sala sin detenerse en mí. Luego llegó el discurso, mi padre comandó una flota entera, mi madre fue enfermera de combate durante la misión en Afganistán, mi hermano es ahora suboficial preparando su primer destino, hizo una pausa teatral y yo estoy orgullosa de continuar esa tradición. Ni una mención a la hija mayor, ni una alusión, a la que se desvaneció como un fantasma. Sabía que no debía esperar otra cosa, pero aún así fue como un golpe seco al estómago, miré al frente sin parpadear, sin respirar, solo existiendo hasta que sentí el cambio. Las pesadas puertas traseras chirriaron y un hombre con uniforme de gala entró, cuarentón, corpulento, imponiendo respeto con cada paso, las medallas en su pecho brillaban con la luz. Llegaba tarde, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Conocía esa cara, teniente coronel Eduardo Ramírez, la última vez que lo vi, estábamos hasta el cuello, en una extracción secreta al norte de Irak. Arrastrándonos por túneles de alcantarillado, bajo fuego enemigo. No había oído su voz en 7 años, avanzó lentamente por el pasillo, escaneando con la mirada hasta que se detuvo en mí, se irguió. Dudó, y luego alzó la mano con un saludo firme y medido, señora comandante de los SEAL, se oyó como el aire se escapaba de la sala, las sillas crujieron, cabezas se giraron. Jadeos se propagaron como réplicas de un terremoto. La boca de Harper se congeló a mitad de frase, el móvil de mi madre cayó al suelo, el ceño de mi padre se frunció entre la perplejidad y la negación, no me moví, solo asentí levemente, apenas visible, como si no fuera más que el saludo entre antiguos compañeros en un supermercado, sin confirmar ni negar, solo dejando que la verdad flotara en el aire. Ramírez bajó la mano y volvió a asentir, sentándose cerca con calma como si no acabara de detonar una bomba en plena ceremonia militar. El acto siguió a trompicones, Harper apurando sus últimas líneas, las manos visiblemente temblorosas, no volvió a mirarme en ningún momento. Los aplausos del público fueron corteses, menos atronadores que antes, menos seguros de quién era la verdadera protagonista del día. Fuera. En la galería sombreada, donde los graduados se hacían fotos con sus familias orgullosas. Un grupo de oficiales rompió formación y se acercó a mí, hablaban en susurros, ¿tormenta naciente? Murmuró uno apenas audible, ¿es ella, verdad? No respondí, solo miré más allá de ellos, hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse tras las palmeras y la bahía, me giré y me alejé, el calor rozando mi cara como un recuerdo antiguo. No hacía falta decir nada, ya lo sabían. El secreto empezaba a resquebrajarse, y yo lo sentía, cada parte de la vida que había enterrado empezaba a resurgir. De vuelta en la residencia de la base. Doble cerré la puerta y corrí las cortinas opacas. El corazón no me había dejado de latir con fuerza desde la ceremonia. Los saludos, los murmullos.
El giro de la sala no era solo reconocimiento, era exposición. Encendí el portátil blindado que guardaba en un falso fondo, accedí al entorno encriptado y inicié la cadena de protocolos de rastreo de emergencia. Mis dedos volaron sobre el teclado como si fuera instinto. No usaba ese sistema desde hacía años, pero volvió de inmediato, como todo lo demás. El sistema extrajo el informe de brecha por fragmentos. Operación de nivel superior Tormenta. Naciente, fragmentos desclasificados detectados, último acceso desde IP Académica Militar Interna. Anulación de permisos. Harper Montero, me quedé mirando la pantalla. Sin error, mi hermana pequeña había accedido a los archivos de Tormenta Naciente, documentos que jamás debía haber visto. Gran parte de ellos estaban tachados, incluso para altos mandos, pero había activado un script sombra incrustado en el archivo. Un código de corte diseñado para alertar a cualquier persona con vínculos con la operación si se exponían identificadores. Tormenta Naciente, 2011, frontera norte de Siria, 6 mujeres, sin registros oficiales, sin insignias de unidad, sin base de operaciones. Solo una orden: desmantelar una célula de financiación encubierta que suministraba logística a varias redes terroristas. Los informes de inteligencia confirmaban el objetivo: nos infiltramos, cumplimos, extrajimos, pero la autoridad local, corrupta, asustada a ambas, comprometió nuestra salida, apenas logramos escapar. La operación fue un éxito según criterios militares pero políticamente demasiado ambigua, sin medallas, sin prensa, sin nombres. Ese era el trato. Revisé el informe, lo que Harper había abierto no era el resumen público. Se había topado con los registros brutos de la operación, notas de campo sin filtrar, nombres, códigos. Incluso un fragmento contenía el informe de misión, donde solo se me mencionaba una vez como comandante Montero. Eso bastaba, una sola pista y todo el rastro fantasma podía iluminarse. Harper, ¿qué demonios habías hecho? No esperé al amanecer, conduje directamente hasta la casa de mis padres, aparcando a una manzana para evitar las cámaras delantera. Las luces del porche seguían encendidas. Toqué 2 veces con firmeza. Unos segundos después, Harper abrió la puerta en pantalón de chándal y camiseta. El pelo aún recogido de la ceremonia, el maquillaje medio corrido, Kes parpadeó saliendo al exterior. Caminamos hasta el porche trasero, los grillos zumbaban en los setos. La noche olía a césped mojado y culpa. No levanté la voz. No hacía falta. Querías escribir sobre mujeres olvidadas, dije en voz baja, pero ¿sabes siquiera qué nombre acabas de arrastrar a la luz? Se quedó helada, la boca se abrió y luego se cerró. Yo solo estaba investigando para mi trabajo sobre el papel femenino en operaciones especiales. El sistema abrió esa carpeta que nunca había visto. No sabía lo que era, estaba bloqueado por una razón. Le dije, no publiqué nada, te lo juro, no sabía que activaría algo. Su voz se quebró, parecía otra vez una niña de 16 años. No la graduada de la Armada, que todos habían aplaudido hacía unas horas. Le creí, eso fue lo peor. No tenía mala intención. Solo era demasiado curiosa, demasiado orgullosa, demasiado imprudente. Me fui sin decir otra palabra. De vuelta en la residencia, me dejé caer en la silla frente al escritorio, dejando que el silencio me envolviera como una armadura. Volví a encender el sistema solo para confirmar que todo estuviera limpio, pero un nuevo mensaje me esperaba. Un protocolo de alerta roja que no había visto en más de una década. Lo leí 2 veces. Alguien estaba manipulando la filtración. Lo que empezó como un intento mal dirigido de Harper por rendir homenaje, se había convertido en una amenaza. Alguien quería borrar los archivos originales permanentemente. Lo que significaba que alguien quería hacer desaparecer Tormenta Naciente, todo, incluyéndome a mí. Esto ya no iba de medallas ni de heroínas olvidadas. Era una limpieza, y yo seguía en la lista. El sistema antiguo no había cambiado mucho pese al paso de los años. La arquitectura de la resegura, dentro del mando de inteligencia, seguía respondiendo a mis códigos de autorización enterrados entre capas de denegaciones y accesos revocados, pero aún operativos, a través del protocolo llave maestra que me confiaron en mi última misión de nivel negro. Sorté los tokens de seguridad y llegué al núcleo del servidor, rogando a los fantasmas que mi acceso no hubiera caducado para siempre. No lo había hecho. Dentro de los registros encontré lo que temía, una extracción parcial de Tormenta Naciente había sido enviada a un comité de supervisión del Congreso con el encabezado caso de estudio, inestabilidad operativa en fuerzas especiales integradas por género. El documento no era crudo, había sido procesado, nombres eliminados, órdenes reordenadas, fallos exagerados. Lo peor era que presentaba toda la misión como una advertencia. En lo alto de la cadena digital figuraba un nombre que no había pensado. Desde los informes en Washington, hace casi 15 años, senador Marcos Ledio, halcón de carrera, acento andaluz pulido y sonrisa afilada como bisturí. Ledio siempre se había opuesto a ampliar los roles de combate para mujeres,
había votado en contra de la integración de fuerzas especiales, argumentando que la biología no se adapta a la ideología. Ahora, con la filtración excedente de Harper como pretexto, tenía todo lo necesario para lanzar una ofensiva legislativa a gran escala. El informe manipulado que envió retrataba Tormenta naciente como un desastre, eclipsando las vidas que salvamos, la inteligencia que recuperamos y el silencio que habíamos mantenido, y el nombre de Harper ahora estaba en todas partes. Los medios se aferraron a sus credenciales, cuestionando por qué una oficial recién incorporada había tenido acceso a una operación tan clasificada en menos de 48 horas. Fue suspendida de su formación como reservista, no sometida a consejo de guerra, solo apartada temporalmente bajo revisión administrativa. Mis padres, por supuesto, tenían opiniones. ¿No podía simplemente seguir siendo invisible? Gruñó mi padre por teléfono. Ya avergonzaste a esta familia una vez. Ahora Harper está pagando por ello. No me defendí. No tenía sentido. Para ellos. Yo siempre había sido la tormenta que nunca quisieron admitir que había pasado por su casa, pero yo sabía la verdad. Si dejaba que Led lo reescribiera la historia de Tempestad Hedge, si permitía que redujera esos 12 días en el infierno a una simple nota al pie de página, entonces todos los que sangramos por aquella visión desapareceríamos otra vez. Y esta vez sería intencionado. Le mandé un mensaje a Harper para que me encontrara en la vieja playa de la base. Esa donde de niñas escapábamos para construir castillos de arena o espiar los ejercicios nocturnos desde las dunas. Vino. Tenía los ojos enrojecidos por él. Llanto por no dormir, o ambas cosas. Sin maquillaje, sin uniforme, solo Harper, despojado de las medallas. No habló primero. Lo hice yo. Tempestad Hedge no fue un fracaso. Dije mirando las olas golpear la orilla. No fue limpio ni bonito, pero hicimos lo que nadie más pudo. Harper se movió incómoda. ¿Tú estabas allí? Lo permití, respondí. Le conté todo, la inserción en tierra de nadie entre los puestos de observación turcos. Los 6 aguantando 12 días en el patio de una escuela bombardeada, mientras rastreábamos señales satelitales entre tormentas de arena y el ruido de drones, la traición de la policía local que prometió cobertura y luego entregó a uno de los nuestros a un comandante miliciano, el silencio de Maritza tras su rescate. Como no dejamos cuerpos atrás, pero perdimos partes de nosotros. Lo siento, susurró Harper con la voz temblorosa, no es culpa tuya. Quería saber lo que es ser olvidada. Pues ahora lo sabes. Me miró por primera vez no como a una hermana que decepcionó a todos, sino como a alguien intentando entender una guerra que jamás le contaron. ¿Puedes probarlo?, preguntó. No respondí de inmediato. Metí la mano en mi mochila, desabroché el forro interior y, entre capas de camuflaje gastado y medallas antiguas, saqué un pequeño disco SSD cifrado, del tamaño de una baraja, el mismo que había ocultado en 9 países distintos. Bajo, suelos falsos, Biblias vaciadas y una vez incluso, dentro de una patata horneada, en un control fronterizo. Está todo aquí, dije. Los registros reales, las comunicaciones, las muertes, las decisiones. Harper lo sostuvo como si quemara. Nos quedamos allí, en la oscuridad, las olas entrando y saliendo. Y por primera vez le dejé sostener el peso que había llevado yo todo ese tiempo. El SSD pesaba más de lo que debía, quizá porque sabía lo que contenía, verdad cruda, sin filtros. En la palma de la mano como una granada viva. Se lo entregué a Elitran en una mesa del fondo de un café vietnamita a las afueras de Norfolk, donde ya nadie conocía nuestros nombres. Se la veía mayor, con canas en las sienes y un leve temblor en la mano derecha. Pero sus ojos seguían agudos, desafiantes. Con esa calma que solo tienen quienes han visto la guerra de cerca y han vuelto. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó, sin juicio, solo con curiosidad cansada. Tengo 48 horas antes de que vote el comité, dije. Después de eso, ¿nos borrarán para siempre? Él asintió, se guardó la unidad en la chaqueta. Dame hasta mañana a medianoche. Si sigue ahí, lo encontraré. De vuelta en coche, no dejaba de pensar en los nombres que nos dijeron que olvidáramos. Los reales. No los códigos ni los alias de emisión, no Tempestad Hedge ni Operadora Delta 5. Me refiero a las mujeres detrás de esos seudónimos. Nos enseñaron que el anonimato era protección, que si el mundo no nos conocía, nadie podría usarnos. Pero también significaba que nadie nos recordaría cuando realmente importaba. Al llegar al motel, cerca de la base, mi bandeja de entrada había explotado. El primer mensaje era de Harper. Asunto, he hecho algo, había enviado una solicitud oficial para hablar en la próxima audiencia interna de la base. Reconociendo su papel en el acceso a los archivos de Tempestad Hedge, dijo que fue accidente, que no conocía su sensibilidad y pidió hablar no solo para explicar, sino para corregir la historia. Su comandante le aconsejó que guardara silencio. Se negó.
Me quedé mirando la pantalla, con una mezcla extraña de orgullo y miedo, con toda su pulcritud y protocolo. Harper finalmente había hecho algo sucio, algo real. Esa noche, mi padre llamó, tenemos que hablar, dijo. La casa estaba igual, como congelada en ámbar desde los años 90. Retratos militares aún adornaban el pasillo. La nueva placa de Harper ya formaba parte del santuario. Me senté a la mesa de la cocina. Mamá estaba junto al fregadero, brazos cruzados. Papá, apoyado en la encimera. Queríamos que lo oyeras de nosotros, empezó con ese tono cortante, que siempre precedía a un sermón. Hablamos con el superior de Harper. Estará bien. Pero todo esto, esta tensión, está destrozando a la familia. No respondí. Mamá se giró, la voz plana. Podrías haberlo dejado estar. Tu madre lleva años preocupada por ti, no porque te fuiste, sino porque nunca seguiste el camino correcto. Y ahora estás arrastrando el pasado a nuestras vidas. No lo arrastré, dije. Volvió por sí solo, ella se estremeció. Papá intervino. ¿Qué sí di? Siempre has sido impredecible. Nunca entendiste las consecuencias, reí suavemente. En esta casa nadie preguntó cómo sobreviví. Solo porque no me callé. Morirme habría sido más fácil de explicar, ¿verdad? Su silencio fue más fuerte que cualquier discusión. A la mañana siguiente, llegó la notificación formal del Ministerio de Defensa. Me llamaban a testificar en una audiencia especial, en Arlington. No como sospechosa, ni siquiera como fuente, sino como testigo viviente. Era la primera vez que se me reconocía oficialmente desde que desaparecí en la niebla de las operaciones encubiertas hace 15 años. Eli llamó esa noche. Está hecho, nos encontramos en el mismo café. Esta vez llevó un portátil. El vídeo que reprodujo era borroso, pero intacto. Me traje de la cámara corporal de mi uniforme. La marca de tiempo coincidía con él. Día en que nos acorralaron en Albaíra. En el clip, yo ordenaba detener el ataque. Aún había civiles en el recinto. Vi a un niño aferrado a la pierna de un herido. El bombardeo ya estaba autorizado, pero lo cancelé. Negativo, abortar. Civiles en zona. Repito, abortar. Me vi en silencio. El momento en que elegimos la humanidad sobre las órdenes. Esa decisión fue luego calificada como vacilación operativa, nos costó condecoraciones, quizá carreras, pero salvó vidas. Eli me miró, ¿quieres usarlo? Asentí. Esto ya no va de limpiar mi nombre. Es para que nunca más entierren la verdad. El mensaje llegó por línea segura, justo pasada la medianoche. Sin asunto. Sin remitente. Solo coordenadas y una hora. No me sorprendió. La verdad nunca sé. Mantiene enterrada sin resistencia. Y ahora me arrastraban de nuevo a las sombras, para ver si aún me quedaba lucha o si ya era un vestigio que podían descartar en silencio. La misión se llamaba Nightshade, clasificada de nivel 1. Objetivo, una red terrorista emergente que supuestamente orquestaba ataques múltiples contra intereses estadounidenses en Oriente Medio. Mi rol, mando. No asesoría. No supervisión oculta. Mando. Al entrar en la sala de informes en el fuerte, Centinela, el ambiente cambió. Siempre lo hacía cuando llevabas más cicatrices que medallas. La nueva generación no sabía qué pensar de mí. Algunos susurraban Tempestad Hedge, otros solo observaban, esperando ver si la leyenda cojeaba. Al fondo de la sala estaba mi equipo, unidad compuesta de SEALs, mixta, con especialidades diversas y lealtades visiblemente fracturadas. No se levantaron al verme. No lo esperaba. Fue entonces cuando conocí al teniente Derek Benz, joven, arrogante, condecorado y furioso. No lo ocultó. ¿Eres Cassidy Monroe? Preguntó como si fuera un chiste. Me dijeron que yo lideraría esta misión. ¿Te dijeron mal? Respondí. Tranquilo, cruzó los brazos, sin ánimo de ofender. Comandante, pero no. Aceptó órdenes de leyendas cuyo historial ni siquiera existe. Ahí estaba la primera grieta y aún ni había abierto el dossier de la misión. Esa noche me entregaron el informe completo de Nightshade. El objetivo era una telaraña de milicias mercenarias y traficantes del mercado negro que operaban bajo una nueva bandera, alba carmesí, no vinculada a ningún régimen conocido, pero con raíces en lo peor de 3 estados fallidos. Teníamos 2 semanas para infiltrarnos, evaluar y eliminar a los líderes antes de la ventana de ataque prevista contra nuestra base en Alcatier, pero antes siquiera de planear la estrategia. Empezó el sabotaje. Un informe modificado de Tempestad. Hedge se filtró por los canales internos de los SEALs, pintándome como una carga. Afirmaba que dudé mientras disparaban a uno de los nuestros, que prioricé la evacuación óptica sobre la respuesta al fuego. Una mentira con suficiente verdad para hacer daño. Empezaron los susurros. No fuertes, no obvios, pero suficientes para notar cómo se tensaban los hombros al entrar. Cómo evitaban mi mirada en los entrenamientos. El rumor no venía de mi equipo. Venía de más arriba,
Un rastreo señaló a un nombre: Coronel Warren Hall. Él había llamado a Tempestad, hecho un experimento social disfrazado de operación. Ahora era el asesor principal de Nightshade. Cuando lo confronté en privado, no lo negó. Solo sonrió con esa sonrisa de burócrata y dijo: el mando es percepción. Monroe, siempre has tenido problemas con eso. No mordí el anzuelo. Jugué su juego. Dejé que dudaran. Pero la primera simulación de fuego real fue un desastre. Ordené una maniobra de pinza por el perímetro del cañón. Vance, ansioso por demostrar algo, la ignoró. Redirigió, la mitad de la unidad subió por la loma, perdimos el flanco, las bajas simuladas alcanzaron el 80%, el mando no estaba satisfecho, yo tampoco. Durante la reunión posterior, nadie le señaló directamente, todo se redujo a malentendidos e interpretaciones, pero el mensaje era claro, el equipo percibía fisuras. Y las grietas se extendían. Esa noche, en la tienda de campaña del comando, bajo la luz roja, Hall se acercó y se sentó a mi lado. Se sirvió un café solo sin pedir permiso. No necesito que fracases, dijo con un tono casi suave, solo necesito que no agites las aguas. Desaparece sin hacer ruido, que este sea tu último baile. Le miré, de verdad le miré. ¿Crees que volví por los aplausos? Pregunté, no respondió. ¿Crees que he sobrevivido tanto solo para ser tolerada? Aún nada. ¿Te da miedo lo que significaría si tengo éxito, que tendrían que replantearse cada maldito informe que enterraron? Eso le hizo parpadear. Me levanté, tranquila como una piedra, así que no te interpongas en mi camino. Coronel, tú no eres mi objetivo, pero sí te conviertes en daño colateral. No esperes una medalla. A la mañana siguiente, entré en la sala de operaciones y proyecté el nuevo plan en la pantalla. No había espacio para el debate, mi voz no tembló. No estaba allí para ser recordada, estaba allí para acabar lo que Stormheads comenzó, ¿verdad? Estrategia y supervivencia. La noche anterior al despliegue, reuní al equipo en el almacén, sin órdenes formales, sin pantallas, solo el eco de las botas sobre el cemento, el polvo flotando bajo los focos. Y rostros que aún no sabían si confiar en mí o prepararse para mi caída. No llevaba galones, no los necesitaba, me situé en el centro, el corazón firme, y dije lo que ningún informe diría jamás. 6 entraron, 4 salieron. En ningún archivo consta por qué sobrevivimos, fue porque confiábamos, los unos en los otros, no porque alguien gritara órdenes desde una pantalla. Eso era Stormhead. Algunos bajaron la mirada, otros como Mason, Álvarez, Hayes me observaban con intensidad contenida, pero Vance estaba con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. La mirada fría, no necesito cuentos de guerra, dijo, necesito un plan para salir vivos. No me inmuté, me dirigí a la mesa y proyecté el mapa tridimensional del distrito en Yemen. Tejados, callejones, puntos ciegos, rutas de evacuación. Cada movimiento calculado, cada contingencia anticipada. Teníamos 7 rutas de salida, 3 zonas de caída ciegas y una ventana de extracción de emergencia integrada en un ciclo de 42 minutos. Por un instante la sala quedó en silencio. No era solo estrategia, era cirugía. Vance no dijo nada, pero algo en sus ojos cambió. Lo vio, quizás todos lo vieron. Yo no estaba allí para ser un símbolo. Estaba allí para ganar. Y entonces, llegó la filtración, un blog militar anónimo publicó un artículo horas antes del despegue. La comandante Monroe llevó a Lucille a la muerte en 2011, repitiéndolo ahora con la operación Nightshade. La pantalla parpadeaba en la sala de descanso, mientras el titular desfilaba en rojo. Mi equipo lo leía en silencio, yo lo vi una vez y luego les hablé. No estamos en guerra con periodistas, dije. Estamos en guerra con quienes planean matar soldados estadounidenses en 72 horas. Pero el ambiente era denso. La confianza ganada en una noche ahora sangraba sobre el suelo. Fue entonces cuando Hall actuó, ordenó suspender la operación Nightshade hasta nueva revisión. Alegó evitar daños públicos. Miré la línea segura y dije, si queréis más papeles firmados, los firmaré después de traer a mi equipo de una pieza. Luego anulé la orden, tenía autonomía táctica para esta misión. Era una cláusula enterrada en el protocolo de autorización. La activé sin dudar. Durante el vuelo, el silencio nos sujetaba más fuerte que los arneses. Vance iba a mi lado, las manos sobre las rodillas, las botas aún cubiertas de polvo. Tras un rato dijo, nunca confié en nadie, sin insignias en el hombro. Pero hoy jugaré mi papel. No dije gracias, no hacía falta. La guerra está llena de ruido. Pero a veces el silencio lo dice todo. El sol aún no había salido cuando nuestras botas tocaron tierra en las afueras de Al-Mazra, entre crestas rocosas al noreste de Adén. La inteligencia la marcaba como punto logístico de Crimson Dawn. La red que planeaba atentados suicidas sincronizados contra 3 bases estadounidenses. Teníamos 72 horas para desmantelarlos y Dawn era lo último que esperarían.
Nos dividimos en 3 grupos, yo lideré el equipo de ingreso norte, Ben se encargó de la unidad de infiltración para neutralizar nodos de comunicación inhibidores. Mason cubría la retaguardia con la recogida de datos. El objetivo era, claro y brutal, localizar el relé del sistema de Jet y capturar con vida a su comandante de campo. Sin civiles, sin ruido, dentro y fuera antes del mediodía. El plan se vino abajo antes de llegar al muro exterior. Avanzábamos por los callejones del sur cuando escuché un chasquido en mis comunicaciones, luego un estruendo, gritos. Y la voz entrecortada de Hayes, emboscada en el sector oeste. Esas calles no estaban en el mapa. Revisé el plano, efectivamente, los pasadizos usados para la emboscada no aparecían en las imágenes satelitales. Alguien había manipulado los datos. Sabía quién, Ol. Nos había dado un terreno falso, esperando que fracasara o me rindiera. Casi lo consigue. Minutos después. La voz de Benz irrumpió urgente, comandante, estamos rodeados, 3 heridos. Rompí protocolo tomando esta ruta, necesito extracción en menos de 8 minutos o estamos acabados. No dudé. Redibujé el mapa. Reasigné equipos y lancé tráfico falso en las frecuencias enemigas para desviar su atención. En 30 segundos el plan cambió. Infringí todas las normas de seguridad al liderar yo misma el equipo de flanqueo. Sí, iban a morir en ese callejón, no morirían solos. Entramos rápido y sucio, granadas de humo, disparos precisos, el enemigo se dispersó. Cargué a Ben sobre mis hombros cuando no podía levantarse. Hayes cubría nuestra retaguardia con los nudillos ensangrentados y el rifle encasquillado. Entonces encontramos el origen, una puerta de hormigón semienterrada bajo roca, detrás un túnel frío y silencioso, cableado con seguridad improvisada. Conducía a un centro de mando, pantallas, antenas, 3 servidores con vigilancia en bucle y en su núcleo, un temporizador, 15 minutos. Una bomba activada por pulsos GSM dirigida a nuestra base con señales de detonación de alta frecuencia. El sistema era elegante, complejo. Casi indetectable, pero no para mí. Ya lo había visto en Siria, 2011. Entonces no tenía herramientas, solo instinto. Ahora tenía ambas. No lo toques, advirtió Álvarez. No voy a tocarlo, respondí. Voy a destruirlo. Entré sola en la cámara, el polvo denso en el aire. Mis botas rozaban piedras cubiertas de cables. El temporizador brillaba, las 12:34. Las 12:33. Alcancé el nodo de control, abrí la carcasa y solté 2 cables. Una voz emergió del sistema, acceso manual confirmado, último ingreso, 2011. Operación Storm Hatch. Tiré del circuito maestro a las 1:09. Todo se apagó. Al salir, no se oyó ni un sonido. Benz, vendado y pálido, me saludó con el brazo que le quedaba útil. Comandante, dijo con firmeza. Lamento haber dudado de usted. Nadie habló. No era necesario. En el vuelo de regreso, sentada junto a la ventanilla, miraba el cielo mientras el terreno desaparecía. Sobre mi regazo, una bobina de cable rojo retirada de la bomba, del pasado. De todo lo que intentaron borrar. Storm Hatch revivía. Nosotros también. Me convocaron al Ministerio de Defensa como si fuera un fantasma que no supieron enterrar. El aire era afilado, demasiado limpio, como si la guerra jamás hubiera dejado rastro allí. En la sala de informes todo era calculado, oficiales erguidos, periodistas estratégicamente ubicados y filas de altos mandos que me observaban como si fuera una anomalía o una amenaza. Y allí estaba él, el coronel Warrenol. Sentado en el centro, manos entrelazadas, rostro neutro. Ya parecía un hombre convencido de haber ganado. Pero esta vez no era solo un rumor en un archivo. Me presenté con el uniforme completo, sin emociones. Sin disculpas. Me pidieron un informe sobre la operación Nightshade. Les di la verdad, detallé la emboscada cerca de Al-Masra. Los errores en las imágenes satelitales que casi matan a mi equipo y el cambio de ruta de último minuto que lo salvó. Luego proyecté los registros, no resúmenes editados, sino datos en bruto. Trazas digitales, pruebas. Los datos satelitales utilizados para planificar la operación fueron manipulados. Dije con voz firme, este es el registro de acceso del servidor de defensa. La IP se remonta a un terminal registrado a nombre del subcomandante Warrenol. Los murmullos se propagaron como fuego por la sala. Él se movió en su asiento, pero no dijo nada, todavía. Entonces entró Harper. No sabía que vendría, sin aviso, una figura discreta en la puerta, con un disco duro en la mano y su placa, Harper Monroe. Especialista en inteligencia militar. Cifrado de señal se presentó con la misma voz que años atrás me gritaba que dejara de huir de casa, subió al estrado, conectó el dispositivo y reprodujo los registros del cortafuegos, solo yo habría descifrado este flujo de paquetes muestra.
Una anulación manual inyectada a las 2:13 de la madrugada, 14 horas antes del inicio de la operación Sombra Nocturna. El patrón de código coincide con entradas anteriores bajo las credenciales del Coronel Ríos. El objetivo era desviar a los equipos de campo por terreno hostil bajo el pretexto de un reconocimiento actualizado. La sala quedó en silencio. Era la primera vez en más de una década que mi hermana y yo estábamos del mismo lado. Una sobrevivió a la guerra, la otra demostró por qué valía la pena lucharla. Ríos finalmente estalló: esto es un montaje, ella ni siquiera existe, es un invento político, un personaje creado por comités para limpiar su conciencia. Pero el comité había hecho bien su trabajo. Una comisionada se levantó, una mujer con ojos como cuchillas, y leyó en voz alta: 12 misiones encubiertas, 3 infiltraciones exitosas en zonas de combate activas en Siria, una operación de contrainsurgencia con éxito en Yemen sin bajas. Bajo su mando directo, la comandante Molina nunca ha fallado, simplemente nunca le permitieron triunfar a la vista. Ríos fue destituido esa misma tarde bajo una orden discreta. Comenzaron una investigación más amplia sobre los canales de datos comprometidos y su largo historial de obstrucción. En cuanto a mí, me devolvieron todo: mi expediente completo de servicio restaurado, mi verdadero nombre recuperado, mi alias sellado en el registro de agentes distinguidos. El ministro de Defensa me recibió a la salida, me tendió la mano y dijo: hemos dejado que una heroína viva en la sombra durante demasiado tiempo. Salí a la luz del sol sin saber si me sentía ligera o simplemente expuesta a los periodistas. Inundaron las escaleras. Una voz destacó: Comandante Molina, ¿qué se siente al volver a ser quien es? Sonreí: no mucho, lo justo, nunca me fui, dije, solo esperé a que el mundo abriera los ojos. El Centro Cívico de Toledo seguía igual: mismos suelos crujientes, mismas filas de sillas plegables. Pero hoy estaba lleno: veteranos, estudiantes, vecinos que antes murmuraban tras las vallas. Por primera vez venían no a juzgar sino a escuchar. La primera en hablar fue Inés, su voz era firme y orgullosa. Antes pensaba que mi hermana desapareció porque se rindió, dijo, pero ahora sé que fue la única que nunca lo hizo. Detrás de ella, una foto iluminó la pared: yo en el desierto, sin casco, arena entre los dientes, mirada firme, sin nombre, sin leyenda. Solo una frase debajo: no todos los héroes están en la imagen, algunos son la imagen misma. Cuando subí al escenario, los aplausos no fueron por cortesía, fueron truenos, oleadas, no por glorias y no por una verdad recuperada. Vi a mi padre, ex infante de Marina, se levantó con lentitud y se acercó sin saludar, me tomó la mano: hiciste lo que yo nunca me atreví, dijo, y lamento no haberte visto. Mi madre vino, después me abrazó fuerte: lamento no haber preguntado nunca. Y entonces una niña con las chapas militares de su padre se acercó. Me ofreció una flor morada: quiero ser como tu valiente pero callada. Me arrodillé: no necesitas que el mundo sepa quién eres, solo asegúrate de saberlo tú. Entonces caminé hacia el micrófono sin uniforme, solo una camiseta gris y el cable de Stormhatch en la mano. Antes pensaba que ser olvidada era lo peor, comencé, pero no lo es. Lo peor es ser invisible para quienes amas, preguntarte si alguna vez importaste en su historia. Miré al público: pero cuando por fin vuelven a verte, no. Se trata de esperar una disculpa, se trata de estar lista cuando ellos estén listos para escucharte. El silencio que siguió dijo más que cualquier aplauso. Más tarde, frente al muro familiar, me paré junto a las fotos de mi abuelo, de mi padre, y ahora la mía, Carmen Molina, comandante de operaciones especiales, identidad cero, deber infinito. Si mi historia te ha tocado, si alguna vez te subestimaron, te borraron o te obligaron a resistir sola, no te vayas en silencio, comparte esto, álzala voz y suscríbete, hay más nombres esperando ser vistos.